Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a las diputadas y a los diputados por este espacio, esta oportunidad. Quería empezar haciendo un breve comentario sobre de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de los inquilinos, de las inquilinas, estamos hablando de más de 2 millones de hogares en la Argentina que dependen de un flujo constante de ingresos para poder sostener algo básico como un lugar donde vivir. Una población que ante cualquier eventualidad como pérdida de empleo, un problema de salud o lo que fuera, pone en riesgo su vivienda, ¿no? Esto, esta situación de precariedad la confirman datos oficiales como un propio informe del Ministerio de Hábitat de Nación que muestra que aumentó el peso del alquiler sobre los ingresos del 25 al 35%. Este es un dato que ya compartió el compañero Juan Pablo de CEPA hace unos minutos. Esto entre 2015 y 2021, perdón. También lo confirman los resultados de una encuesta que hicimos con la Universidad de San Martín, según la cual 1 de cada 3 inquilinos encuestados declaró tener deudas de alquiler. Es decir, que luego de la pandemia el 33% de los hogares inquilines está endeudado probablemente, y esto llega a más del 40% entre la población inquilina que cobró el IFE, es decir, que no tiene un empleo formal, un salario. Es una situación realmente muy comprometida. Y esta población inquilina no tiene una red de seguridad, porque hoy no existen políticas nacionales de protección de esta población. A pesar de que de la creciente inquilinización y a pesar de que la situación es cada vez más compleja, cada vez más precaria. En este escenario, la ley de alquileres es un logro del movimiento de inquilinos de la Argentina. Y es un logro porque, no nos equivoquemos, las modificaciones que establece la ley son una mejora para el acceso al alquiler por parte de la población inquilina. Por un lado, porque mejora las condiciones contractuales. Y acá me interesa detenerme en la modificación, en el aumento del plazo del contrato de 2 a 3 años. Realmente esto supone una mejora muy sustantiva para las familias inquilinas en términos de previsibilidad habitacional, que no es solamente poder saber cuál va a ser el techo por los próximos 3 años, sino dónde vamos a vivir, a qué escuela van a mandar a sus hijos, el acceso al trabajo. La cuestión habitacional no se trata solamente de un techo, sino de un lugar donde vivir y donde desplegar la vida. Poder tener un horizonte de previsibilidad de 3 años es realmente lo mínimo. En otros términos, 2 años es inaceptable. No se puede volver a 2 años. Es realmente inaceptable que una familia inquilina solo pueda tener un plazo de 2 años para poder proyectar y planificar la vida. Además, otro gran logro de la ley es que le da un rol más protagónico al Estado en un mercado donde hasta la ley de alquileres, y aún hoy, porque la ley, como sabemos, se implementó muy poco, el Estado está ausente. Es un mercado, la generación del registro de la AFIP, la creación de instancias de mediación, la creación de un programa nacional de alquiler social. Y esto es particularmente importante en un mercado del cual dependen más de 2 millones de hogares para poder acceder a un derecho básico como la vivienda. No es un mercado cualquiera, es un mercado donde está en juego un derecho, el derecho a la vivienda. Y por otro lado, es un mercado, como ya se dijo acá varias veces y me parece importante insistir, es un mercado marcado por una desigualdad estructural entre 2 partes muy desiguales. Último minuto, por favor. Por último, sobre las críticas a la ley. Se dice que la ley no funcionó, se dice que la ley perjudicó a los inquilines, se decreta con liviandad, obviando factores como una pandemia en el medio, como un decreto que prohibía los desalojos, que difería el pago de los aumentos, lo cual condicionaba de manera absoluta el funcionamiento de este mercado. Pero peor aún, se ataca la ley sobre información que no es real. Juan Pablo hace unos minutos, unas presentaciones atrás, mostró un informe del economista, datos de un informe del economista Sergio Rosanovich, que lo podemos mandar a la comisión, que muestra que la caída de la oferta no se produce a partir de la sanción de la ley, sino meses antes. También muestra que el aumento de los precios
por encima de la inflación de los contratos nuevos después de la sanción de la ley tienen que ver con el rezago que venían teniendo los contratos firmados en 2018 y 2019, porque la inflación fue finalmente mucho mayor a la esperada en ese momento. Redondear, por favor. Entonces, digo esto y ya termino. A partir de decretar el fracaso de la ley de alquileres, se instala que los inquilinos y las inquilinas se perjudicaron por sus propias conquistas de derechos. Y esto no es así, me parece importante dejarlo claro. Esto no es así. Los inquilinos e inquilinas no se perjudican por ganar derechos. Muy por el contrario, falta todavía mucho por hacer. Faltan más Estado, más políticas, más protección. Muchas gracias.